La noche se cernía pesada sobre el Hospital Materno Infantil de Guadalupe en Nuevo León. En una sala de cuidados intensivos, una bebé de apenas 2 semanas de nacida agonizaba, rodeada de monitores parpadeantes y un silencio helado. Afuera, los pasillos susurraban con la inquietud de enfermeras y médicos. En algún rincón, una joven madre conocida como Lupita TikTok sollozaba en silencio, aferrándose a la esperanza con la fragilidad con que se agarra un hilo en la oscuridad. Sus seguidores en redes sociales, acostumbrados a sus videos alegres y desenfadados, apenas podían creer las noticias. La pequeña Kareli, hija de la influencer, había ingresado de emergencia en el hospital con signos de maltrato y negligencia. El cuento de hadas viral se tornaba como una pesadilla. Así comenzaba un caso sombrío que sacudiría a México y expondría la cara más oscura de la fama en TikTok, mezclando inocencia, crueldad y tragedia. En este relato vamos a explorar todo lo que aconteció en la vida de Lupita, tanto en su carrera en internet como el nacimiento de su hija, las contradicciones de sus videos y la reconstrucción de un crimen impensable que sucedió y dejó ecos de casos similares que aún resuenan en nuestra memoria colectiva. Cada detalle está fundamentado en hechos verificables, pero siempre será importante que mantengas la sensibilidad que exige la muerte de una menor de edad. Así que prepárate para adentrarte en una historia real, muy oscura e incluso más oscura que cualquier ficción. La historia de Lupita y la breve vida de Kareli, marcada por el amor y presuntamente por el feminicidio infantil. Pero antes de iniciar con el caso, quiero enviar un saludo muy especial a Juana Corona, que me escribió gracias. A ti, Juana, por verme, lo aprecio muchísimo. Gracias por estar aquí regalándome un poco de tu tiempo. Te deseo lo mejor y te envío un gran abrazo cósmico. También quiero agradecer a Daniela Camacho, que me escribió: te vemos desde Guanajuato, México. En verdad, mis hijos esperan todos los días videos nuevos y les has enseñado a ser precavidos en la vida y ver que el peligro está en todas partes. Gracias, nos haces las tardes agradables. Oye, muchísimas gracias por tu apoyo, me alegra saber lo que me cuentas, espero que tus hijos siempre lo sean. Les deseo siempre lo mejor a ti, también a tus hijos, espero que la vida los proteja a todos como familia. Les envío un fuerte abrazo y que tengan una hermosa semana. Guadalupe Villalobos, mejor conocida como Lupita TikTok, apenas superaba los 20 años de edad cuando se convirtió en un fenómeno de las redes sociales. Originaria de Monterrey, de baja estatura, condición de enanismo y carisma espontáneo, Lupita conquistó a cientos de miles de seguidores en TikTok con su personalidad transparente e inocente. Su salto a la fama ocurrió de manera fortuita. Durante un programa de concursos con el presentador Adrián Marcelo, Lupita respondió que el cuerpo humano tenía 7 huesos en lugar de 206. Un error que la volvió viral entre burlas y muestras de afecto. Aquella respuesta ingenua, lejos de hundirla, la catapultó como un personaje entrañable de internet. Desde entonces, Lupita supo aprovechar la atención, colaboraciones con celebridades locales como la modelo Kareli Ruiz y la difusión de una pegajosa canción llamada Como Me Goofy aumentaron su popularidad drásticamente. Con más de 440,000 seguidores pendientes de sus ocurrencias, Lupita se convirtió en un símbolo de autenticidad para una comunidad que aplaudía su sencillez. Sin embargo, tras la risa fácil de sus videos, se escondía una vida personal compleja.
La joven venía de una familia humilde. Sus padres eran pepenadores, recolectores de basura reciclable, según reportes de prensa, y presentaba indicios de un desarrollo intelectual distinto. Algunos hablaban de deficiencia cognitiva o de una discapacidad intelectual no confirmada. En redes circulaba un video que muchos tomaron como evidencia. Un entrevistador le preguntó a Lupita su opinión sobre los embarazos juveniles y ella respondió con ideas desconectadas, mencionando relaciones sexuales entre patos y lagartijas, entre otros desvaríos. Un discurso que sin duda alguna no tenía coherencia, y esto encendió las alarmas. A ojos de varios internautas, aquella escena sugería que Lupita no tenía una comprensión normal de la realidad y alimentó la sospecha de que alguien podría estarse aprovechando de ella. Entonces, ¿era Lupita realmente vulnerable o jugaba un personaje exagerado para las cámaras? Las opiniones se dividían. Mientras unos aseguraban que la influencer sufría una discapacidad severa, otros insistían en que todo era parte de su show y recordaban videos antiguos donde Lupita lucía más suelta y coherente, como si la inocencia fuera en parte actuada, fuera máscara o genuinidad. Lo cierto es que la vida de Lupita TikTok estaba a punto de exponerse a un escrutinio mucho más crudo del que cualquier fama de internet conlleva. A finales de 2024, Lupita compartió con orgullo una noticia que cambiaría su vida. Estaba embarazada. Mostró a cámara una prueba de embarazo positiva fechada el 9 de septiembre de ese año, provocando una oleada de reacciones encontradas en su audiencia. Muchos seguidores la felicitaron con sinceridad, pero otros manifestaron de inmediato su preocupación y escepticismo. Los motivos de duda eran evidentes. Por un lado, Lupita debía enfrentar los desafíos físicos de la maternidad siendo una mujer de talla baja, con posibles complicaciones médicas asociadas a su condición. Por otro lado, y quizá lo más inquietante, era la identidad de su pareja y futuro padre de la criatura, Ricardo Medellín, un hombre mucho mayor que ella, conductor de transporte público de 46 años de edad. La diferencia de edad entre ambos eran unos 24 años, situación que alarmó a la opinión pública, pero más aún a las posibles dinámicas de poder detrás de esa relación. Pronto trascendieron detalles perturbadores. Ricardo Medellín no era solo mayor, sino que según las autoridades habría iniciado la relación íntima con Lupita, aprovechando una vulnerabilidad de ella, probablemente cognitiva. De hecho, tiempo después, se revelaría que Lupita presentaba problemas de aprendizaje y una discapacidad cognitiva certificada médicamente. Por ello, la fiscalía llegaría a acusar a Ricardo de haber abusado de la joven, pues su condición mental implicaba que no podía dar consentimiento pleno. Ese abuso habría resultado en el embarazo de Lupita. En lenguaje legal, el cargo fue descrito como delito equiparable a la violación en agravio de una persona con discapacidad cognitiva, pero en aquellos meses finales de 2024, esos eran hechos aún por destapar. En aquel momento, la noticia del embarazo de Lupita TikTok se debatía en términos más coloquiales en la arena pública. ¿Sería ella capaz de cuidar de un bebé? ¿Qué clase de vida podría ofrecerle esta joven tan especial y quizá ingenua a un recién nacido? Las autoridades locales también tomaron nota. Mariana Rodríguez, presidenta del DIF Capullos, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia en Nuevo León, y esposa del gobernador Samuel García, declaró públicamente que estaban al tanto de la situación y listos para intervenir. De hecho, Mariana recibió mensajes de seguidores preocupados pidiéndole que velara por el bienestar de la futura bebé, aunque antes del nacimiento no hubo una acción concreta. Ya se cernía la posibilidad de que la custodia de la niña pudiera ser asumida por el Estado si las cosas no marchaban bien.
Era un caso inusual. Una influencer conocida, con posible discapacidad intelectual, embarazada de un hombre que doblaba su edad. El morbo y la alarma social estaban servidos. Mientras Lupita publicaba videos acariciando su vientre con candor y diciendo lo emocionada que estaba, por ser mamá, por supuesto, en los comentarios, algunos usuarios dejaban mensajes sombríos augurando que algo andaba mal. ¿Estás segura de que podrás? Que el DIF esté pendiente. Y los papás de Lupita que dicen se leía entre líneas digitales. La joven madre parecía vivir en una burbuja de felicidad anticipada, quizás inconsciente de los nubarrones que se acumulaban alrededor. La expectativa del nacimiento traía alegría para Lupita, pero para muchos otros era motivo de inquietud. ¿Sería este cuento de maternidad uno con final feliz o la crónica de una tragedia anunciada? La bebé Kareli Yamilet llegó al mundo el 16 de abril de 2025. Contra los temores iniciales, nació sana y sin ninguna enfermedad aparente. Los médicos la consideraron una recién nacida en buenas condiciones. Lupita, con 22 años cumplidos, se convirtió en madre por primera vez. Las primeras horas fueron de júbilo para la joven. Presentaciones en redes, mensajes de amor a la recién nacida y fotografías enternecedoras inundaron su cuenta. Al fin y al cabo, Lupita había callado bocas, pensaron algunos, trayendo al mundo una bebé saludable. Ricardo, el padre de ya 47 años, también parecía orgulloso. Nada hacía presagiar el calvario que se desataría en las semanas siguientes. Sin embargo, apenas 11 días después, la noche del 27 de abril, Kareli fue llevada de urgencia al Hospital Regional Materno Infantil en Guadalupe. Los médicos que la recibieron se alarmaron de inmediato. La bebé presentaba evidentes síntomas de deshidratación, fiebre y descuido. Según consta en los reportes clínicos, la pequeña estaba consumida por una infección generalizada, comúnmente llamada sepsis, que rápidamente afectó sus órganos vitales. Tenía temperatura elevada, signos claros de que no había sido cuidada adecuadamente en casa. En pocas palabras, Kareli ingresó en estado crítico muy grave para una neonata que días antes estaba supuestamente en óptimas condiciones de salud. Entonces la pregunta era, ¿qué ocurrió en esos 11 días? Esa pregunta flotaba en la mente de los doctores y pronto en la de millones de internautas. Las versiones iniciales fueron confusas y escalofriantes. Personal médico filtró que la bebé llegó con meningitis, deshidratación severa, ictericia e incluso una infección urinaria, un cuadro que rara vez se ve en un bebé tan pequeño sin que medie la negligencia. También se habló de hiperbilirrubinemia, que es una señal de que no recibió el seguimiento pediátrico adecuado. Algunos rumores indicaron que los padres podrían haberle dado alimentos inapropiados para su edad, dañando su organismo. Nada de esto estaba confirmado oficialmente en ese momento, pero la sola idea indignaba por completo. ¿Cómo unos padres podrían alimentar mal a una recién nacida? El 28 de abril, cuando la noticia se hizo pública, Mariana Rodríguez del DIF confirmó que su institución ya investigaba el caso, una posible omisión de cuidados y que la menor incluso podría ser trasladada al albergue Capullos para su resguardo. Algo muy serio debía haber pasado para que el gobierno considerara quitar la patria potestad tan rápidamente. Mientras Kareli luchaba por su vida conectada a un ventilador, la policía y el DIF entrevistaron a familiares, vecinos y al personal del hospital donde nació. De esas indagaciones preliminares surgió una inquietante pista: consumo de sustancias ilegales por parte de los adultos responsables de la menor.
Es decir, se sospechaba que Lupita y Ricardo podrían haber estado bajo influencia de sustancias en esos días críticos. La presidenta del DIF calificó esto como inaceptable y aseguró que no se apresurarían a conclusiones sin una investigación exhaustiva. Pero la semilla de la duda ya estaba sembrada. La imagen de la dulce Lupita TikTok se resquebrajaba con cada nueva revelación. En redes sociales, cientos de usuarios expresaban furia y dolor. La bebé no tenía la culpa. ¿Por qué Dios le da hijos a gente así? Que paguen los responsables. Otros, en cambio, pedían no juzgar tan rápido. Esperen el diagnóstico real. Quizá fue algo congénito. Recientemente, Ricardo Medellín, que es el padre, declaró ante medios y en sus propias redes que todo era culpa del hospital. Aseguró que a Carelli la habían dado de alta demasiado pronto tras nacer, cuando aún presentaba problemas. Según su testimonio, los doctores les habrían dicho que todo estaba bien, pero después salieron con que la bebé tenía problemas en la cabeza, que no debió haber salido del hospital, que los riñones estaban muy tiernitos, que le dio infección en la vejiga, e incluso cuestionó que le practicaran cesárea a Lupita. No tenían que haberla dado de alta ni tampoco hacer la cesárea, protestó Medellín con evidente enojo. Estas declaraciones intentaban volcar la responsabilidad hacia el sistema de salud, insinuando una supuesta negligencia médica. Sin embargo, los partes oficiales contradecían esa versión. Carelli había nacido sana y fueron las condiciones de descuido en casa las que provocaron el deterioro en su salud en días posteriores. De hecho, la fiscalía afirmaría luego que la bebé fue expuesta por el ahora investigado Ricardo sin observar medidas de cuidado acordes a la edad de la bebé. Durante ese breve periodo en casa, la disparidad entre el relato de los padres y la evidencia clínica era profunda. ¿Quién decía la verdad? Mientras tanto, la criatura permanecía en coma inducido con un diagnóstico devastador: muerte cerebral. La situación de Carelli trascendió el ámbito familiar y se volvió un espectáculo público transmitido en tiempo real por redes sociales. Paradójicamente, aquello que había dado fama a Lupita, las plataformas digitales, ahora exponía sus momentos más críticos y, a ojos de muchos, sus peores decisiones. Diversos episodios en TikTok, Facebook e Instagram alrededor de esos días alimentaron la polémica, mostrando contradicciones difíciles de ignorar. Por un lado, estaba la actitud de Ricardo. Mientras su hija agonizaba en terapia intensiva, él fue visto grabando videos para TikTok frente al hospital como si nada grave estuviera ocurriendo. Algunos testigos y hasta periodistas locales lo captaron con el teléfono en alto, ensayando tomas y palabras en la banqueta del nosocomio. La reacción en línea fue de indignación. ¿En serio está grabando TikToks mientras su hija está en riesgo de muerte cerebral?, exclamó un comentario que resumía el sentir general. Los usuarios consideraron de pésimo gusto, casi inhumano, que un padre priorizara su contenido y seguidores en medio de semejante tragedia. La palabra circo comenzó a asomarse en las conversaciones. ¿Acaso se preocupaban más por las cámaras que por la bebé? Las críticas fueron tan fuertes que el propio Ricardo, en otro video, rompió en llanto y en rabia, diciendo estar harto del odio y que la gente no entendía por lo que estaban pasando. Insistía en defender a Lupita, alegando que ella era una buena madre y que todos los ataques en redes provenían de gente malintencionada. Pero para entonces la reputación de ambos estaba por los suelos. También el manager de Lupita fue señalado de aprovechar la situación mediáticamente, lucrar con la imagen según titulares de prensa e incluso de haberla desatendido en lo personal.
En torno a Lupita TikTok se había levantado una tormenta perfecta de morbo, juicio público y especulaciones. Por otro lado, la propia Lupita apareció brevemente ante la cámara durante esos días, generando reacciones encontradas. En un corto video publicado en sus redes sociales, se la veía junto a una amiga o familiar a las afueras del hospital. Llevaba el rostro cansado, pero trató de sonreír. Con una voz distinta, Lupita dijo a sus seguidores: "Bien, bien, aquí andamos, muy feliz". Aseguró que estaba bien y agradeció la preocupación. Aquella frase, muy feliz, mientras su bebé estaba conectada a tubos, cayó como hielo en el público. Algunos interpretaron que Lupita no entendía la gravedad de la situación. Otros opinaron que intentaba mostrarse fuerte o positiva para no derrumbarse. Fuera cual fuese la intención, el video se viralizó y polarizó opiniones. Estaban quienes se solidarizaban con ella: "Pobrecita, no sabe ni qué decir, déjenla", y quienes la condenaban: "¿Feliz? ¡Qué cinismo!". Aquella breve aparición, lejos de aplacar los ánimos, echó más leña al fuego de la controversia. Lupita se veía abrumada y ausente, como una niña perdida en medio de un torbellino que quizás no comprendía del todo. Las contradicciones también se reflejaron en la información que la pareja compartía sobre la salud de Carelli. En un momento, Ricardo afirmó a la prensa que la bebé había sufrido otra convulsión y que su estado era crítico, con múltiples órganos comprometidos. Sugirió que los problemas de la niña podían deberse a que varios de sus órganos no se habían desarrollado correctamente, insinuando una especie de condición congénita en vez de negligencia. Sin embargo, esas alegaciones chocaban con lo que las autoridades médicas decían en este momento: que Carelli había nacido sin complicaciones y que el deterioro vino después por causas externas. Entre lo que los padres contaban, lo que los médicos evaluaban y lo que la opinión pública creía, se abrió un abismo prácticamente insalvable. Durante estos días oscuros tampoco faltaron quienes recordaran el historial previo de la pareja. Surgió de nuevo la conversación sobre la capacidad mental de Lupita. Muchos la consideraban una víctima más en esta tragedia. Lupita está siendo abusada por un hombre mayor. Se nota que su desarrollo intelectual es distinto, repetían unos. No la juzguen, ella también es una víctima del tipo S, decían otros. Por el contrario, hubo voces que la señalaban directamente. Si estaba tan mal, ¿por qué presumía a la bebé en TikTok? En efecto, días antes de la crisis, Lupita había compartido imágenes felices con su hija, incluso con la presencia de la modelo Carelli Ruiz, que fue a conocer a la bebé. En esas escenas previas, Lupita lucía radiante, meciendo a su recién nacida envuelta en cobijitas rosadas, sonriendo con orgullo. Nada aparentaba estar mal. Esa es otra de las contradicciones que muchos subrayaron: la disparidad entre la vida ideal mostrada en redes y la realidad que se vivía puertas adentro. ¿Era posible que en tan poco tiempo todo se viniera abajo de manera espontánea? ¿O había señales que nos perdimos entre los filtros de TikTok? Mientras tanto, el hospital materno-infantil era custodiado por policías ministeriales. Se abrió una carpeta de investigación por posible negligencia y maltrato infantil en tiempo récord. Lupita y Ricardo fueron formalmente entrevistados por agentes del Ministerio Público como parte de la indagatoria. Se supo que Lupita recibió asesoría legal y psicológica, posiblemente por su condición cognitiva. Durante esos interrogatorios en redes, algunos notaron un detalle. La familia de Lupita, sus padres biológicos, comenzó a estar más presente junto a ella en las apariciones públicas como un círculo de protección. Era claro que la joven necesitaba apoyo. La tragedia de Carelli no solo amenazaba con llevársela a ella, sino con destruir la vida tal como Lupita la conocía.
A pesar de los cuidados intensivos, la pequeña Karely Yamilet no logró sobrevivir. El 13 de mayo de 2025, a la 1:05 de la madrugada, el hospital confirmó el deceso de la bebé. Tenía menos de un mes de nacida. Según el informe médico, Karely sufrió un paro cardíaco debido a la sepsis fulminante que la aquejaba. Pese a las maniobras de resucitación, el daño cerebral era irreversible y terminó por certificarse su muerte tras 2 encefalogramas sin actividad. En ese momento, la investigación pasó de ser por maltrato infantil a algo aún más grave: feminicidio infantil. En México, el término feminicidio se emplea para el asesinato de una persona de género femenino por razones de género o en contexto de violencia, y aunque suele asociarse a mujeres adultas, legalmente podía aplicar a este caso por la extrema violencia y omisión que sufrió la bebé. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León actuó rápidamente. Incluso antes de la muerte formal de Karely, habían tomado medidas contra Ricardo Medellín, el padre. El 11 de mayo, agentes ministeriales detuvieron a Ricardo y lo pusieron bajo custodia, pero inicialmente no por la muerte de la bebé, sino por aquel delito íntimo equiparable a abuso en perjuicio de Lupita. Las autoridades reconocían que Lupita, con su deficiencia cognitiva diagnosticada, había sido explotada íntimamente por este hombre que le doblaba la edad. Un juez vinculó a proceso a Ricardo por ese delito el 15 de mayo y ordenó prisión preventiva en el penal estatal de Nuevo León. Así, para cuando Karely murió, Ricardo ya se hallaba tras las rejas, aunque por un cargo distinto. Pero con el fallecimiento de la niña llegaron nuevas acusaciones. El 16 de mayo, dentro de la cárcel, Ricardo fue notificado de una segunda orden de aprehensión en su contra, ahora por los delitos de feminicidio y violencia familiar. La Fiscalía Especializada en Feminicidios, tras recabar evidencia médica y testimonios, concluyó preliminarmente que el padre omitió los cuidados básicos de su hija, lo que condujo a su deterioro y muerte. En términos legales, se le acusaba de comisión por omisión, un tipo de responsabilidad penal donde alguien, teniendo la obligación de proteger a una persona vulnerable, no actúa y con su inacción provoca un daño fatal. Este concepto encajaba dolorosamente en el caso. La fiscalía señaló que Karely nació sin complicaciones, pero en los días posteriores al parto fue presuntamente expuesta a condiciones de descuido por parte del padre, lo que habría provocado un deterioro en su salud. La bebé llegó al hospital con sepsis y muerte cerebral el 27 de abril. Permaneció en cuidados intensivos hasta su fallecimiento el 13 de mayo. Todos estos datos quedaron asentados en el expediente judicial. Mientras tanto, surgían preguntas sobre la posible responsabilidad de Lupita en los hechos. ¿También sería acusada ella de negligencia criminal? Públicamente, la fiscalía no la inculpó de cargos graves. Su estatus parecía ser más bien el de víctima colateral, víctima de la violencia íntima previa y quizá de manipulación por parte de Ricardo. Autoridades describieron a Lupita como una mujer con vulnerabilidad cognitiva que había sido aprovechada por el sujeto de 47 años. De hecho, trascendió que otra línea de investigación abierta contra Ricardo era por trata de personas, insinuando que pudo haberse validado de la ingenuidad de Lupita para explotarla, lo cual incluye la explotación íntima que derivó en el embarazo. Todo pintaba a Ricardo como el villano principal. Sin embargo, la sociedad exigía esclarecer qué responsabilidad directa o indirecta tuvo la madre en la muerte de la pequeña. El fiscal general del estado declaró que estaban a la espera de los resultados de la autopsia de Karely para determinar con precisión la causa de muerte y si hubo alguna acción u omisión adicional que imputar.
Con los peritajes forenses se sabría si la niña murió exclusivamente por la infección y la deshidratación derivadas de la falta de cuidados o si hubo signos de maltrato físico intencional. Ese informe sería crucial para sustentar la acusación de feminicidio por omisión contra Ricardo. La noticia de la detención y cargos contra el padre fue recibida con alivio por muchos en redes sociales. Que pague el desgraciado, comentaban, y justicia para Carelli se convirtió en un pequeño clamor digital. Por otro lado, no faltó quien pidiera compasión por Lupita. Un sector de sus seguidores y de la opinión pública empezó a pintar a Lupita más como víctima que como perpetradora. Ella también perdió a su hija. No la encarcelen, mejor que la ayuden. Y de hecho, Lupita no fue detenida. Tras el fallecimiento de Carelli, se reunió con sus padres, los abuelos de la bebé, y en conjunto organizaron el funeral de la pequeña. En un acto conmovedor, la familia vistió camisetas blancas con la fotografía de la recién nacida, un símbolo sencillo del amor y del dolor por la pérdida. En esas imágenes, Lupita aparece diminuta y compungida, tomada de la mano de su madre, ambas con la cara de Carelli estampada sobre el pecho en la tela blanca. No hay rastro del mediático Ricardo en la escena. Él aguardaba su destino legal tras las rejas. Tras el sepelio, Lupita se mantuvo alejada de TikTok por un tiempo. Reapareció brevemente en redes solo para agradecer el apoyo de sus seguidores y de quienes la ayudaron con los gastos funerarios de Carelli. Gracias por no soltarme, escribió en un mensaje mencionando especialmente a la funeraria que altruistamente cubrió todos los costos del funeral de la bebé. La joven madre, envuelta en críticas y en duelo, parecía comprender que su vida jamás sería la misma. El caso de la bebé de Lupita TikTok, como ya lo llamaban todos, quedaba ahora en manos de los tribunales. Ricardo Medellín enfrentaría un proceso penal por feminicidio y violencia familiar agravada. De ser hallado culpable, las leyes marcan penas muy severas que podrían dejarlo décadas en prisión. La sociedad observaba con atención y rabia contenida. Este no debía ser un número más en la estadística de impunidad. Las autoridades por su parte prometieron actuar con firmeza. La Fiscalía de Nuevo León aseguró en un comunicado que no escatimarían recursos para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades conforme avanzaran los peritajes. Se trataba, después de todo, de la muerte de una bebé indefensa, un caso que había conmocionado al país y acaparado titulares. Y, aunque la figura de Lupita añadía un elemento mediático poco usual, en el fondo la tragedia era ancestral y terrible. Una niña muerta presuntamente a manos de quienes debían cuidarla. La estremecedora historia de Carelli recuerda que este tipo de horrores no son aislados. En distintos rincones del mundo, otros niños han caído víctimas de la negligencia o la crueldad de sus propios padres. Casos que paralelamente indignaron a la opinión pública y desataron reflexiones sobre nuestra sociedad. A continuación te presentaré dos sucesos similares, uno internacional y otro latinoamericano cuyas sombras se asemejan a la del caso de Lupita TikTok. Caso 1. Cristel Candelario y la bebé abandonada en Estados Unidos. En junio de 2023, en la ciudad de Cleveland, en Ohio, la policía respondió a una llamada de emergencia en la casa de Cristel Candelario, una joven madre de 31 años. Al llegar, hallaron a la pequeña Yailin de apenas 16 meses de edad, sin signos vitales y en un estado deplorable. Estaba sumamente deshidratada, con signos de haber sufrido una prolongada falta de alimento. La investigación reveló un hecho escalofriante. Cristel había dejado a su hija sola en casa durante 10 días mientras ella se iba de vacaciones a Puerto Rico y Detroit.
En su ausencia, la bebé quedó confinada sin cuidados hasta que sucumbió por hambre y deshidratación severa, según determinó la autopsia forense. Al regresar de su viaje y encontrar a Yailin inmóvil en su cuna, la madre llamó al 911, pero ya era demasiado tarde. El caso horrorizó a Estados Unidos por la frialdad y negligencia extrema. Un juez durante el juicio le dijo a Crystal que había cometido la traición máxima contra su hija. En marzo de 2024, Crystal Candelario fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional tras declararse culpable de homicidio agravado. Así como no permitió que Yailin saliera de su confinamiento, usted también permanecerá el resto de su vida en una celda, sentenció el juez Brendan Sheehan, añadiendo con dureza: la única diferencia será que, al menos en prisión, le darán la comida y los líquidos que usted le negó a ella. Este caso internacional mostró un extremo de negligencia filial, análogo en algunos elementos al de Carelli. Una madre joven, posiblemente abrumada o trastornada, se supo que Crystal lidiaba con depresión según su defensa, que abandonó por completo su deber de cuidado con consecuencias fatales. La sociedad norteamericana reaccionó con la misma incredulidad y repulsa que ahora vemos en México. ¿Cómo puede alguien dar la espalda de tal manera a su propio bebé? La tragedia de Yailin en Cleveland resuena dolorosamente con la de Carelli en Monterrey, recordándonos que la indiferencia y el descuido pueden matar tanto como la violencia directa. Y el caso 2, Calcetitas Rojas, el feminicidio de Lupita en México. Viajemos a marzo de 2017. Estado de México. En un terreno baldío apareció el cuerpo de una niña de 4 años envuelto en una cobija. La pequeña solo vestía una camiseta verde y unos calcetines rojos. Su identidad era un misterio. Los medios la apodaron entonces como Calcetitas Rojas por ese detalle de su ropa. La autopsia reveló una escena atroz. La niña había muerto a causa de una brutal paliza que incluyó abuso íntimo, presentaba huesos rotos y signos de abuso. Por meses nadie reclamó el cuerpo hasta que, gracias a la insistencia de activistas, notablemente la periodista Frida Guerrera, se logró identificarla. Su nombre era Guadalupe, irónicamente Lupita, como la influencer del caso de hoy. La investigación entonces llevó a un horror aún mayor. Los responsables del asesinato fueron la madre de la niña, Yadira, y el padrastro, Pablo. Enojados porque la pequeña había mojado la cama y llorado en la madrugada, estos desalmados la golpearon hasta matarla. Luego tiraron su cuerpo como si fuera basura. El caso conmocionó a México y durante mucho tiempo Calcetitas Rojas fue símbolo de todas las niñas maltratadas y olvidadas. En 2019 finalmente un juez emitió sentencia, 88 años de prisión tanto para la madre como para el padrastro, encontrados culpables de feminicidio y abuso infantil. El magistrado incluso ordenó que la pequeña, quien nunca tuvo acta de nacimiento en vida, fuera legalmente registrada como Guadalupe para dignificar su memoria. Este caso, aunque más extremo en violencia directa, comparte el trasfondo de violencia intrafamiliar y omisión brutal de cuidados. La madre de Calcetitas Rojas fue partícipe activa en el crimen de su hija. En el caso de Lupita TikTok, muchos se preguntaban si su omisión, quizá por incapacidad, también abonó a la muerte de Carelli. Ambos sucesos interpelan la conciencia nacional respecto a la protección de la niñez. Tras el escándalo de Calcetitas Rojas, en México se impulsaron mejoras en protocolos de denuncia de maltrato infantil y se reavivó la discusión sobre la pena a quienes cometen feminicidio contra niñas, así como el rol de los familiares y vecinos para prevenir futuras tragedias. Estos dos ecos, uno del norte global
Otro del corazón de México no buscan equiparar exactamente las circunstancias del caso de Lupita, pero sí ofrecer un espejo donde miramos el mismo monstruo con diferentes máscaras. En Cleveland fue la desidia prolongada de una madre, en el Estado de México la crueldad explícita de una madre y un padrastro, en Monterrey lo que se investiga es la negligencia y posible violencia de un padre y la incapacidad de una madre vulnerable para impedir un desenlace. Todos convergen en lo impensable. Padres que devienen verdugos de sus propios hijos, y en todos la sociedad clama por justicia y reflexiona sobre qué falló alrededor. ¿Pudieron las instituciones evitarlo? ¿Se ignoraron señales de alerta? ¿Qué responsabilidad colectiva tenemos cuando un menor sufre en silencio hasta morir? Son preguntas incómodas que sobreviven más allá de los procesos judiciales. En el silencio que sigue a la tragedia quedan más interrogantes que respuestas. La habitación vacía de Carelli, con su cuna rosa y sus peluches intactos, es ahora un santuario de lo que pudo ser y no fue. Lupita, la joven madre que bailaba sonriente ante la cámara, carga con una ausencia que ningún trend viral podrá llenar. Tal vez nunca lleguemos a saber con absoluta certeza qué pensamientos cruzaban por su mente mientras decía "aquí andamos muy feliz" a sus seguidores con la mirada perdida en esos días frenéticos. ¿Fue negación? ¿Fue ingenuidad? ¿O una máscara para ocultar su propio terror? La línea entre víctima y responsable se difumina en su figura. Muchos la ven como una niña grande perdida en un mundo demasiado cruel, manipulada por quien debía amarla. Otros, quizá menos empáticos, la juzgan por omisión. Al final Lupita representa una dolorosa paradoja. La misma fama que la rescató de la pobreza y le dio alegrías, la expuso implacablemente en su peor momento, sin manual de manejo para la avalancha de odio y escrutinio. Carelli Yamilet, con apenas 27 días de vida, se convirtió en símbolo de algo que jamás debió ocurrir. Su nombre se suma a la lista de menores mártires de la negligencia y la violencia, lista que asola nuestros países con frecuencia escalofriante. En un mundo ideal, Carelli habría crecido ajena a los reflectores de las redes, mecida por el amor sencillo de sus padres, pero en la realidad que nos tocó, su breve existencia estuvo rodeada de transmisiones en vivo, comentarios venenosos, titulares sensacionalistas y lamentablemente mucho dolor. Entonces, ¿qué nos deja este caso? Quizá la certeza de que los monstruos no siempre acechan desde la lejanía, desde las sombras desconocidas, ni llevan máscaras extravagantes. A veces toman la forma cotidiana de la indiferencia, del egoísmo o la irresponsabilidad. A veces duermen en la habitación de al lado, compartiendo nuestra mesa, disfrazados de padres, padrastros o parejas. Es fácil demonizar a Ricardo Medellín y sin duda, si es culpable, merece ese calificativo. Pero la reflexión que quiero dejar va más allá del individuo. Nos confronta con preguntas sociales y filosóficas. ¿Cómo cuidamos a nuestros miembros más frágiles? ¿Estamos atentos a las señales de alarma en nuestros entornos? ¿O preferimos mirar la pantalla y consumir el siguiente escándalo hasta que pase la tormenta? En cada historia de horror siempre hay un elemento de verdad que nos atañe a todos. La historia de Lupita y su hija Carelli es un espejo oscuro donde se reflejan la explotación de la inocencia, la espectacularización del dolor y la exigencia de justicia. En un cuento real que nos obliga a descender a los abismos de la condición humana, a esa zona donde la ignorancia, la pobreza, la discapacidad y la violencia
se entrelazan trágicamente y a preguntarnos qué tipo de sociedad somos. Al final de esta historia solo quedan escenas imborrables: una joven madre en el funeral de su bebé abrazando una camiseta con su fondo, un hombre tras las rejas proclamando su inocencia entre gritos mudos, una comunidad virtual dividida entre la compasión y el linchamiento moral, y sobre todo queda la ausencia de Carelli en un vacío pequeño pero infinito, esa ausencia que duele y que de alguna manera no podemos olvidar y que nos impulsa a cambiar algo, lo que sea, para que ninguna otra historia de TikTok, de Facebook ni de la vida real tenga que escribirse con la sangre de un inocente. En memoria de Carelli Yamilet, que su breve paso por este mundo no sea en vano, que nos obligue a encender luces allí donde otros niños puedan estar sufriendo en la oscuridad, porque la verdadera medida de nuestra humanidad se refleja en cómo cuidamos a quienes no pueden defenderse por sí solos, y porque después de todo el ruido y la furia lo que queda es el deber de no olvidar y de intentar colectivamente que nunca más se repita una tragedia así. Hasta aquí va el video de hoy, leyenda. Si te gustó la investigación, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Y lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera es con el botón de super gracias, que se ubica allá abajo justo al lado del botón compartir. O también puede ser vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción de este video. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Recuerda seguirme en mis redes sociales, en mi Instagram personal Test Misterios, si es que es de tu interés saber sobre mi vida personal. Si no, puedes seguir mi Instagram de True Crime, soy Test Misterios, donde verás más contenido, mi TikTok Test Misterios, donde verás más contenido, o en mi página de Facebook Test Misterios, donde verás más contenido. Y sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que somos misterio, que las dudas te acompañan y que tú y yo nos vemos en un próximo caso.